A todos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Espero, insisto, que estén bien en su casa. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Ok, Ambrosio. Presente, profesor. Antonio. Arellano. Presente, profesor. Abelino. Presente, profesor. Cadena. Presente, profe. De la Mora. Presente, profe. González Hernández. Presente, profesor. Hernández Cruz. Presente, profe. Herrera Lomelí. Aquí. Presente. Julián López Campiña. Presente. Lugo Utsua. Mejía Maldonado. Presente, profesor. Ordóñez. Presente. Osorio. Presente. Páez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez González. Ramírez Jiménez. Luis Ignacio. Buenas tardes, presente. Hola, buenas tardes. Ruiz Munguía. Aquí, profe, presente. Ruiz Rodríguez. Sánchez Flores. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Suárez González. Presente, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Trujillo Sánchez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Centeno Molina. Presente, profesor. Presente. Gracias. Ok. Pues bueno, vamos a Profe, iniciar. perdón. Sí, Perdón, dígame. se me cortó cuando pasó mi nombre y ya no pude decir presente. Martínez Bernal. Martínez, ok, ¿cómo no? Muchas gracias. ¿No hay de qué? Pues insisto, ¿no? Vamos a iniciar entonces con la exposición. Espero que el equipo que le toque esté listo. Entonces, cuando gusten, adelante. No, profe, no estamos listos porque no nos dio y a nosotros también se nos pasó. No tenemos tema. ¿Cómo? ¿Cuál es la situación entonces ahí, Alexandra? Que nos dimos cuenta apenas que el último equipo era el 3 y pues no.
No le Ok. preguntamos pues sobre los temas, o sea, los temas llegaron hasta el equipo 3, los que repartió. Ok, el último que que expuso, ¿quién fue? El equipo, El equipo Todos, 3. profe. El 3. ¿y cuál El fue su 3. tema? Fue nacionalismo, narcisismo y Fascismo. y el fascismo. Gracias, profe. Entonces, ¿ustedes son el equipo 2? No, somos el equipo 3. Sí, Ajá. perdón, Tres. era el 3. Sí. Y el 3. Fascismo, nazismo. Ok. Bueno, pues en realidad Y es que, no tendría por qué tener problema, ¿no? Habíamos acordado, bueno, les había yo dicho que íbamos a exponer en orden todas las exposiciones del tema de los fenómenos desglobalizadores. Entonces, pues bueno, pero ok, no hay bronca. Me parece que lo podemos pues dejar, ¿no? Se quedan sin exposición y pues empezamos entonces seguimos con lo que sigue, ¿vale? pero Entonces, pues ya entonces, no exponen, se, ¿cómo se llama? Pues se o sea, saltan sí, esa exposición, tienen 0 en la calificación. pero es que nosotros expusimos en un inicio, pues, todo lo que eran los fenómenos. Y después usted dijo que cada uno de los fenómenos, los siguientes equipos los iban a exponer de manera detallada. Entonces, pues a nosotros ya nos dijo qué temas seguía con nosotros. Nosotros expusimos todos los fenómenos en un principio. Así como Bueno, la pero Primera, la quedamos Segunda que, Guerra y todo. ¿perdón? Sí, nosotros expusimos todos los fenómenos, así como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo. Entonces, hubo temas que dijo que quería tocarlos más a fondo y es por eso que como repartió los Pues, temas que nosotros ya habíamos expuesto y ya no nos ok, tocó. pero la idea era terminar hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos saltamos uno o dos, no recuerdo, Había dicho que la Segunda Guerra Mundial ya no era necesario exponer. No sé si... Ah, sí, porque esa mi compañero sí la expuso muy de detallada. manera amplia. Ujú. Sí. Es por eso que de ahí, pues, se hizo esta La confusión. confusión. Ok. Bueno, entonces, el tema sobre Fordismo y Taylorismo, ¿a ningún equipo quedó asignado? Me parece que sí lo expusieron. Alguien sí habló del Taylorismo. No estoy seguro. Pues se supondría Según yo, que, no. se supone que el último que se expuso fue fascismo, nacionalismo y y fascismo, nazismo y nacionalismo. Ok, entonces, bueno, pues yo insisto, no, no se preocupen, vamos a iniciar con lo que sigue y bueno, pues le entramos, ¿vale? Denme chance de organizarme tantito y ahorita retomo yo el asunto de la clase, ¿va? Claro. Mm, mm, mm. Ok, bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Bien, bueno, haciendo una especie de
de conclusión respecto a los temas anteriores. Revisamos prácticamente la primera mitad del siglo XX, ¿no? De 1914, ¿no? Dicen que es un siglo corto porque hay algunos que dicen que en realidad el siglo inicia en 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, y bueno, va a terminar según esto por ahí de los años 90. Pero lo que nosotros revisamos y que se da en llamar los fenómenos desglobalizadores, prácticamente habíamos, pues dicho, comentado que todos estos fenómenos van a ir, digamos que, desarrollando todo un contexto en donde las relaciones fundamentalmente de carácter económico para pues muchos países se ve bloqueado, ¿no? Eh, Ocupados en los procesos fundamentalmente de las guerras y de la crisis económica del 29, finalmente todo este proceso se ve interrumpido por diferentes causas. Esto no quiere decir que al interior de las naciones la economía no creciera, ¿no? Digo, excepto cuando se generan los procesos de guerra y en los países donde obviamente pues se da la confrontación de manera directa, ¿no? Entonces, ¿quién es el continente que en realidad sufre pues toda esta condición? Pues van a ser los países europeos, fundamentalmente, ¿no? Podríamos pensar un poco en Japón, de manera muy concreta. China también la ve pasar mal por las invasiones que va a sufrir por parte de Japón, pero en términos generales, yo insisto, ¿no? Lo que vamos a ver es pues el que se haya detenido en muchos sentidos el flujo comercial entre diferentes naciones. Otra de las consecuencias centrales es esta conformación de lo que vamos a ver que se va a generar con el bloque llamado socialista, en donde se genera a partir de la conformación de la Unión Soviética todo lo que son los países ligados al sistema socialista. Y por otro lado se empieza a conformar y se fortalece, surge de manera hegemónica, digamos que el imperialismo de lo que va a significar Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Todos estos aspectos que revisamos en las exposiciones, las guerras mundiales de manera muy particular, le van a permitir a Estados Unidos emerger como la nación más fuerte, ¿no? Del planeta. Los datos que se trabajan por ahí, la verdad es que son impresionantes en relación a el Producto Interno Bruto que se está desarrollando, ¿no? El hecho de que, pues, vamos a decir, todo su aparato industrial haya seguido trabajando, el hecho de que no se librara en su territorio continental, es decir, en América, pues ningún tipo de confrontación bélica, le va a permitir un crecimiento impresionante. Y todo ello va a darles, ¿no? Una ventaja adicional, porque se empiezan a generar una multiplicidad de préstamos, pues prácticamente a todos los países europeos, ¿no? Todo el mundo le debe, todo el mundo tiene que pagarle, pues, créditos y además intereses, y ello va a hacer que su economía crezca de una manera sorprendente. Y todo esto ligado con el apoyo y el desarrollo técnico, científico y todo lo que es la industria armamentista bélica, bueno, lo va a dejar en una posición inmejorable dentro del mundo capitalista, ¿no? El bloque socialista, por su parte, también tiene un crecimiento. Se supone que no padece la crisis económica del 29, que está ajena a la crisis económica del 29, y esto le va a permitir, con el control que tiene por parte del Estado de todo lo que es el aparato económico, pues de poder impulsar y poder desarrollarse sin entrar en este proceso de crisis. Y entonces el fortalecimiento que va a tener, el interés que va a poner en este caso Stalin para el desarrollo técnico-científico, pues también es bastante importante. Y entonces, en términos generales, se dice que el mundo se divide en dos y empieza a surgir lo que se conoce como la
Guerra Fría, ¿no? Esta va a ser, digamos que el contexto generalizado de todo lo que se va a desarrollar pues, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pudiéramos entonces dividir el siglo en estos dos aspectos. Por un lado, estos fenómenos desglobalizadores hasta la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, la parte de lo que se va a dar a conocer como la Guerra Fría, ¿no? Eh, hay todo este rollo, todo el siglo XX va a estar caracterizado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología como nunca antes en la historia. Y todo ello va a potenciar el desarrollo de la industria en todos los ámbitos. Y todo el desarrollo industrial va a permitir que el crecimiento económico en el mundo sea de manera impresionante. El mundo, en general, el mundo, así lo digo, el mundo está creciendo en muchos sentidos, ¿no? Los adelantos que se van a tener en medicina va a permitir que haya un crecimiento demográfico como nunca antes en el planeta, ¿no? La gente empieza a tener mayor posibilidad de vida y todo ello va a empezar a generar un desarrollo en los países donde no hubo guerra, con un crecimiento demográfico impresionante, ¿no? Todo Latinoamérica, Latinoamérica tiene vive este crecimiento demográfico y entonces hay mucha gente pues que necesita trabajar por un lado, pero que además necesita vivienda, que además necesita vestido, que necesita alimentación y entonces países eh, en el continente americano y en el continente africano, en estos dos continentes fundamentalmente, empieza un proceso de inversión sin precedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo insisto, la gente está creciendo, ¿no? En todos lados y entonces hay lo que se va a denominar la explosión demográfica. Todo ello va a estar encaminado, pues, finalmente para que digamos, van generando todas las condiciones para que las inversiones se generalicen en todos lados, ¿no? Y bueno, esto le va a dar un peculiar desarrollo al planeta y vamos a ver que toda la segunda mitad del siglo XX hasta los años, pues prácticamente los años finales de los años 70, principios de los 80, hay un crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Incluido México. México aquí empieza a desarrollar y a generarse lo que se conoce como el milagro mexicano, y entonces empieza realmente la transformación de pasar de un país de características agrarias a un país fundamentalmente industrializado. Y entran muchas naciones en un proceso de desarrollo supuestamente modernizador para poder generar el paso otra vez de poblaciones fundamentalmente agrarias o agrícolas a grandes ciudades, grandes urbes, ¿no? Aquí México va a tener un crecimiento pues impresionante, si a partir estamos hablando después de la Revolución Mexicana, estamos hablando de alrededor de 12 millones de habitantes, ¿no? Vamos a llegar a los años 60 con una población multiplicada, ¿no? Varias veces en relación con el número de habitantes que se va teniendo. México es uno de los países donde más crece demográficamente la población. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a abocarnos en todo caso es efectivamente a lo que viene a ser la presentación del tema de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces voy a presentarles mi pantalla. Espero que pueda ver de manera pertinente, ¿vale? Bien, no sé si ahí la ven. Sí, ya se ve. Ok, Sí, profe. perfecto. Entonces, bueno, espero que ahí la vean, ¿vale? Bien, entonces, este es más o menos digamos que por parte de la antología, ¿no? Es el contenido que tendremos que estar revisando y bueno, pues voy a permitirme leer, ahí me van siguiendo, ¿no? Y trato de ir explicando algunas cosas que están por ahí presentes.
Bueno, durante la Guerra Fría se globaliza la economía y la política. Dice, el final de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una nueva ola globalizadora. Dicha fase se extiende hasta finales de la década de los años 60 y durante esa época el mundo vivió la Guerra Fría. Los principales focos de tensión internacional. Cuando se dice que hay Guerra Fría y que supuestamente no hay conflictos internacionales, la verdad, nos dice el autor, es que no es tan cierto, ¿no? Todos estos, si logran ver, ¿no? Todos estos lugares, en diferentes momentos de este periodo, hay guerra, y hay guerra entre países que unos son apoyados por Estados Unidos y otros son apoyados por la Unión Soviética, ¿no? Obvio, el primer centro de discusión va a ser Berlín, ¿no? El asunto era con quién se quedaba, con Alemania. Y finalmente, como ustedes saben, Alemania va a ser dividido, ¿no? En Alemania Oriental y Alemania Occidental. Una parte se queda controlada o administrada por los países aliados, Estados Unidos encabezado, y por el otro lado, pues la Unión Soviética. Pero también hay problemas con Hungría, con Turquía, se genera la guerra de Corea, se genera la guerra de Vietnam, ¿no? Acá estamos, Vietnam, Corea, ¿no? Y el conflicto con Cuba. Los conflictos básicamente con Checoslovaquia, Hungría y Turquía, van a ser conflictos que se establecen fundamentalmente por el control de la Unión Soviética, ¿no? Y obvio, Estados Unidos no quiere que queden controlados con ellos. Lo mismo va a pasar con Cuba, con Vietnam y con Corea. Dentro de ellos, el esquema central es quién carambas controla las partes, ¿no? Corea se divide, Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam se divide, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Cuba, después de su proceso de la Revolución Cubana, en donde ejercía Estados Unidos un control férreo, ¿no? Por parte de Cuba, ahí los gringos hacían lo que querían. Cuando se genera la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, entonces, digamos que se acoge a la protección de la Unión Soviética, y más cuando Cuba se declara socialista, entonces también hay un conflicto bastante tremendo, ¿no? Estados Unidos amenaza ahí con misiles atómicos, y entonces los socialistas mandan misiles a Cuba, ¿no? Estableciéndolo como protección, obvio con el aval de los cubanos, y entonces se genera algo que se llama el conflicto de los misiles, ¿no? También por parte de acá, me parece que, no recuerdo en qué país de estos que están aquí, también se establecen por parte primero de Estados Unidos, ¿no? Y ahí instalan una base de misiles amenazando a los socialistas. Y por su parte, pues los rusos, pues mandan misiles a Cuba, cerca de Estados Unidos, y amenazando con misiles, ¿no? Todo este proceso, yo insisto, sí hay conflictos bélicos, no una confrontación directa, y los dos amenazando con la posibilidad de ocupar armas nucleares. La verdad es de que el mundo está pues muy preocupado, sí está bajo una circunstancia de que se genere una confrontación bélica entre las dos potencias, y bueno, todo el mundo tiene así como que los ojos puestos en ellos, ¿no? Es un proceso complicado. Este periodo, yo insisto, aunque se establece de 1945 a 1975, cuando se generaliza toda esta serie de conflictos entre diferentes naciones, porque unos quieren ser socialistas y otros quieren ser capitalistas, esto permite la generación de nación, la división, perdón, entre diferentes naciones, ¿no? Este mapa, si pueden ver, en realidad lo que va a resaltar, cómo se establece esta división. Los rojos, obvio, son todos los países que están centrados o que son simpatizantes de lo que viene a ser el mundo socialista, ¿no? Y todos los que son de azul, y más los de azul, digamos que fuerte, son países que son declarados fundamentalmente capitalistas. Los que están en azul pálido, van a ser países que generan, digamos, una vía que trata de ser una alternativa, ¿no? Como en el caso de México, ¿no? Yo decía, México es un país capitalista, sí, pero establece una condición en sus leyes que tiene ciertos rasgos de socialismo, y más cuando quien nos gobierna es el señor
Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, y se generan diversas perspectivas en donde, digamos, hay una participación por parte del Estado en la economía, ¿no? El mundo capitalista de libre mercado, donde el capitalismo y las leyes del mercado capitalista se ejercen, pues, digamos, con toda la amplitud y libertad, pues, es en estos países que tienen el fuerte. Y los países que están así como que entre azul y medias tardes, dicen por ahí, son los de azul clarito, que yo insisto, si bien son capitalistas, pues no están completamente declarados dentro del ámbito capitalista por el tipo de leyes que tienen y por la participación en el mercado por parte del Estado. Y por otro lado, pues bueno, están los países declarados socialistas completamente, que es el rojo fuerte, ¿no? Y el otro más clarito, pues igual, ¿no? Son países que tienen ciertas relaciones y cierto coqueteo con los socialistas. Entonces, el mundo se divide, ¿no? Los que no tienen color, pues bueno, son todavía un poco más neutrales y tienen ciertos conflictos que todavía no están definidos realmente hacia dónde quieren virar, digamos, ¿no? En fin, este es el mundo de los años de la segunda mitad del siglo XX hasta pues, más o menos los años 90, ¿no? Aunque bueno, ahí se va planteando, yo insisto, esta posibilidad. ¿Qué es lo que genera esa división en el mundo? En que haya una participación dinámica por parte de las naciones, ¿no? De las potencias mundiales. Estados Unidos tiene toda la capacidad de poder apoyar a sus aliados, tiene mucha lana y empieza a invertir dinero para que en lugar de coquetear con el mundo socialista, pues se queden con el capitalismo. Por parte de los rusos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Financian revoluciones, apoyan gobiernos, propician cambios al interior del gobierno. No hay una confrontación directa, pero la confrontación en el ámbito político y ideológico y además financiero es impresionante, ¿no? El dinero que invierten estos cuates, los capitalistas, yo insisto, se da en todo el área azul y los socialistas en todo el área rojito. La idea era tratar de convencer a partir pues, de todo el apoyo que pudieran brindar. Y de acuerdo a las intenciones políticas de cada quien, pues entonces, digamos que cada nación pues va a tener mayor relación con uno y otro, ¿no? Aquí se establece la política de Roosevelt, donde dice que América es para los americanos y como ven, pues el continente se viste de azul, aunque no de manera tan declarada. Hay algunos países que pretenden coquetear con el socialismo, ¿no? Y el más declarado y el más eficiente pues van a ser los cubanos, ¿no? Y los nicaragüenses en un momento dado. Son los que más se definen por esta parte de lo que viene a ser el socialismo en América, ¿no? Bien, lo que nos dice el autor es que las superpotencias desarrollaron múltiples actividades y mantuvieron una presencia constante a lo largo y ancho de todo el planeta. Por un lado, Estados Unidos, a través del Plan Marshall y la OTAN, extendió su brazo hacia Europa Occidental. En el Asia del Pacífico, impulsó la alianza con Japón y posteriormente con China. En América Latina, su liderazgo era indiscutido. Para lograr su hegemonía, recurrió a todo tipo de mecanismos, incluidas las intervenciones cuando las consideraba oportunas. En el Medio Oriente también extendió su dominación, para lo cual se valió del apoyo de gobiernos autoritarios. En África también desarrolló una zona de influencia, ¿no? La actividad de Estados Unidos trata de ser en todos los ámbitos, ¿no? Por un lado, yo insisto con el asunto del financiamiento económico, por otro, con el apoyo político, y en algunos casos se apoyaba la intervención armada, ¿no? A través de la OTAN. El Plan Marshall es fundamentalmente económico, la OTAN es toda una organización por parte de naciones capitalistas, tienen, pues digamos que ciertos acuerdos de carácter militar, y en algunas naciones en donde, pues, digamos, se solicitaba su apoyo, pues también permitían que gobiernos autoritarios pudieran
dominar las zonas de influencia y quitaban y ponían gobiernos, digamos que prácticamente a su conveniencia, ¿no? Si había un gobierno que coqueteara con los socialistas, pues entonces se armaba y financiaban grupos antagónicos y entonces pues hacían revoluciones, vamos a decir, burguesas. Y al revés, ¿no? En países donde había cierta, digamos, simpatía hacia el socialismo y hay un fuerte control, entonces los socialistas entraban y apoyaban revoluciones socialistas y entonces pues volvían al país socialista, ¿no? Es una lucha en ese sentido que yo insisto, no se libra por parte de las potencias, pero sí al interior de muchas naciones se genera este fenómeno, ¿no? Ya sea de manera diplomática cuando se podía, o hasta llegar a los conflictos armados al interior de dichas naciones. Algo similar a lo que pasó, bueno, que estamos viviendo hoy en día todavía en Venezuela, ¿no? O en la parte de lo que viene a ser Bolivia, en este país, ¿no? Perdón, en este continente y en estos tiempos. Finalmente hay una intervención por parte de los rusos todavía, aunque no son socialistas, que apoyan, ¿no? Al gobierno de Maduro. Por otro lado, esta corriente que apoyada por Estados Unidos, que apoya al otro cuadro, según él ganó las últimas elecciones que se generaron en Venezuela. Y por parte de Bolivia pasa algo similar, ¿no? Y bueno, esto ha sido un conflicto eterno, digamos, en donde lo que no se pretende o lo que se trata de impedir es que el socialismo crezca. Y yo insisto, pese a que los rusos ya no tienen el mote de socialistas, pues siguen manejando estas zonas de influencia, porque finalmente sigue siendo una nación hegemónica en el mundo y sigue siendo una potencia mundial dentro del ámbito de lo que es el armamento bélico, ¿no? Los rusos siguen siendo bastante fuertes en ese sentido. Bien, prosigo. Los soviéticos impulsaron su dominio en Europa centro-oriental, crearon el Consejo de Ayuda Mutua Europea, el Pacto de Varsovia, las intervenciones en Hungría y Checoslovaquia, en Asia, Indochina y Corea del Norte e India. También extendieron su influencia en África y Medio Oriente, ¿no? Entonces, yo insisto, se divide en todo este proceso de dominación. Acá, digamos que el brazo armado es el Pacto de Varsovia, ¿no? A través del Pacto de Varsovia hay varias naciones que están encabezados toda esta condición de cierto intervencionismo y cierto apoyo militar a las naciones que se quieran acoger con los socialistas. Prosigo. La Guerra Fría desencadenó una globalización de carácter político que se caracterizó porque la actividad de los estados fue predominante a nivel mundial e impulsó las tendencias liberalizantes en la economía. Con el Plan Marshall, Estados Unidos apoyó a los países europeos en su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y también impuso la libertad de comercio y la supresión de barreras a la movilidad del capital. Está bien, es cierto, yo insisto, toda una estrategia que va a estar impulsada por el Plan Marshall y con la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional por parte de Estados Unidos, que como ustedes saben, hoy prácticamente domina toda la que es la economía de los países capitalistas o los países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Las mayores deudas que tiene esta nación, México, pues son con esas dos instituciones, y ellos son a partir de esta presión económica las que prácticamente hacen y deshacen en los gobiernos, ¿no? Ellos son los que imponen las políticas económicas en prácticamente en todas las naciones en que han tenido la posibilidad de hacer préstamos. Bueno, prosigo. Con esa filosofía fueron creados el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuya función era asegurar la estabilidad monetaria. Estas instituciones actuaban bajo los intereses de Estados Unidos y sus objetivos eran la recomposición de la economía mundial, la liberalización del comercio y de las finanzas, así como de imponer las políticas de ajuste económico. La institución más importante en este periodo fue el GATT, Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles, antecedente del Tratado de Libre Comercio, que asumió la tarea de orientar la liberalización comercial, ¿no?
Bueno, yo insisto, ¿no? Está la Organización Mundial de Comercio, está el Fondo Monetario Internacional, y bueno, se supone que se ponen a competir las naciones más fuertes económicamente hablando con las más débiles, y pues es evidente quién gana. La estrategia central es poder abrir el mercado, abrir las fronteras, no pagar impuestos por pues, el asunto de la importación y la exportación de productos y generar lo que hoy se conoce como el mercado de libre comercio, ¿no? Todo lo que se conoce como libertad de libre comercio está enfocado a lo que nosotros le hemos dado en llamar el liberalismo económico o hoy en día el neoliberalismo, ¿no? Todo ello, yo insisto, son políticas de carácter, son pues sí, políticas de carácter económico para que el gobierno o los gobiernos prácticamente se hagan a un lado, dejen de poner trabas, dejen de poner normas y permitan que los mercados se regulen por sí solos, ¿no? Y si esto pasa, pues prácticamente lo que se establece es que solamente participan en la relación de comercio, pues bueno, las grandes economías con las pequeñas economías donde el resultado pues es obvio lo que va a suceder, ¿no? Las grandes economías pues vamos a decir, se van a comer a las más chicas, ¿no? Obvio para beneficio de ellos mismos. Bien, prosigo. La necesidad de obtener capital llevó a muchas naciones a formalizar compromisos entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores. En este pacto, los primeros se comprometían a aumentar los salarios, los trabajadores a incrementar la productividad. Finalmente, el Estado asumía la función de árbitro entre los actores sociales y desarrollaba políticas asistenciales para mantener el consenso social. En el tercer mundo se estimuló la sustitución de importaciones y se estimuló la creación de un moderno aparato industrial que se benefició de la protección del Estado. Este es el esquema y la política económica que se va a impulsar prácticamente en el mundo capitalista durante este periodo llamado la Guerra Fría, ¿no? La intención, como ven acá arriba, era poder fortalecer los acuerdos entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Un acuerdo entre los tres sectores productivos para poder echar a andar la economía de cada nación. Esta vendría a establecerse como un pacto, ¿no? Entonces dice, los primeros, los empresarios, se comprometían a aumentar los salarios. Y si nosotros vamos a ver cómo en la economía nacional efectivamente esto sucede, ¿no? Por primera vez la clase trabajadora empieza a tener salarios, vamos a decir, decentes y empieza a generar un proceso de crecimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque entre más dinero tiene un obrero, o bueno, toda la gente en general, entonces el mercado se dinamiza. Entre más dinero, entre más trabajo hay, entre más dinero existe, entonces se pueden comprar más cosas. Esto hace que la economía, ¿no?, se vuelva más dinámica y que permitan crecimientos comerciales pues en todos lados. Entonces, se establece ahí y se recupera la política de Keynes, no sé si recuerdan, por ahí nos platicaron de él, en donde, yo insisto, lo que se pretendía era fortalecer la economía de la clase trabajadora para que pudiera comprar más cosas. Esa misma política la echa a andar Ford, ¿no? Henry Ford establece que sus trabajadores tenían que por lo menos tener que su salario les pudiera alcanzar para comprar un auto que les iba a vender y donde él iba a obtener ganancias, ¿no? Era su forma de pensar, que obvio que no quisiera un auto, ¿no? Hoy en día seguimos en esa misma, digamos que en ese mismo tenor, y entonces pues la idea era que se tuvieran salarios suficientes para dinamizar la economía. De la otra parte, lo que los trabajadores tenían que hacer era incrementar la productividad, ¿no? Es decir, trabajar cada vez más y mejor, ¿no? Con un férreo control por parte de los sindicatos. Entonces se generara toda una dinámica para el desarrollo industrial. Dentro de esta condición, el Estado ejercía una función de árbitro, ¿no? A través de él se dirimían los conflictos, a través del Estado se podían llegar a feliz término estos acuerdos, y entonces se generaba por parte del Estado, cuando era necesario, esto que se llaman políticas asistenciales. Es decir,
programas de gobierno en donde, vamos, se trataba de generar condiciones para el beneficio de la sociedad en general, ¿no? Y bueno, es cuando se empiezan a crear todas las instituciones de salud, fundamentalmente las que pues, conocemos como públicas, que en nuestro país es el IMSS y el ISSSTE, ¿no? En el caso de México, pues bueno, la generación de empresas que pertenecen al Estado como Pemex, se supone que el árbitro que es el Estado, ¿no? Pues estaba para generar, pues digamos que la paz y la armonía entre las clases trabajadoras. Y esto también es un periodo en donde se empiezan a tratar de hacer valer los derechos laborales, ¿no? Es la primera vez en la historia del mundo en donde se empieza a establecer, por lo menos aquí en México, ¿no? El horario de 8 horas, ¿no? El descanso obligatorio, de un día a la semana, vamos, una multiplicidad de factores en donde la clase obrera empieza a tener un crecimiento y muchos de estos sectores empiezan a pasar a lo que hoy conocemos como las clases medias. Entonces, es un proceso, yo les decía hace un rato, de un crecimiento económico a nivel mundial. Y a México también nos toca, ¿no? Ok, prosigo. Dice, en este periodo se presentó en prácticamente todo el mundo un importante crecimiento económico que impactó positivamente el desarrollo de la producción manufacturera, que se vio beneficiada por los grandes avances científicos de la época. Esto dio origen a una importante renovación tecnológica en la electrónica, la tecnología de la información, el transistor, etcétera. Todo ello ayudó a transformar la producción y a asumir nuevas formas de gestión de la producción en las empresas. A partir de esta época, la investigación y el desarrollo formaron parte central de las empresas, principalmente en los países desarrollados. Entonces, como saben, ¿no? Por ahí de los años 50 se empieza a generar todo lo que es esto de lo que estamos hablando, y se empieza a desarrollar todo lo que es la industria de las comunicaciones, y con la creación de los famosos, el desarrollo de la electrónica, perdón, es parte central o fundamental para el desarrollo de nuevas empresas, ¿no? De una nueva perspectiva de desarrollo que, pues, hasta ese momento, ¿no? Antes de que se descubriera el asunto del transistor, pues no era posible. Y las comunicaciones, como ustedes saben, pues se empiezan a desarrollar de una manera inusitada, ¿no? El Internet es una de las cosas que se empieza a desarrollar desde la Segunda Guerra Mundial, pero en este periodo y en este inter, pues bueno, cuando ya se descubre el famoso transistor y que ello implica, eh, pues yo vuelvo a insistir, se empieza a ocupar prácticamente en todo lo que hace el ser humano en el ámbito de la industrialización. Y esto va a permitir todo lo que hoy conocemos como el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y de lo que ustedes saben y manejan en el ámbito de las comunicaciones y la electrónica. Es un crecimiento, yo diría que impresionante, inédito, y que va a estar inmerso dentro de lo que se vaya a dar a llamar la tercera revolución industrial, ¿no? El transistor va a generar un sinfín de ramas de producción de empresas completamente nuevas, y yo insisto, ¿no? Genera con el desarrollo de la tercera revolución industrial un crecimiento económico sin precedentes, ¿sí? Nunca antes en la historia, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el siglo XX, y que yo diría que en el ámbito de la tecnología va a culminar con el desarrollo de la electrónica, la tecnología de la información, va a ser, digamos que la punta de lanza de todo lo que es el crecimiento económico en el mundo, ¿no? Y obvio, ello va a implicar todo lo que es la carrera armamentista, todo lo que es la carrera por la conquista del espacio por parte de las potencias mundiales, y pues todo lo que conocemos, ¿no? En el ámbito de lo que es la Internet y todo lo que ello va a implicar a partir de este. Para nuestro país, y con la intervención del Estado y con la creación de ciertas empresas que pertenecerán a él, se va a fomentar, por un lado,
y se va a expandir lo que se va a conocer como la industrialización por sustitución de importación. Por eso México empieza a tener un desarrollo económico y otra vez sin precedentes en toda la historia y empieza a crecer a niveles del 6 y el 7% anual del Producto Interno Bruto, como nunca antes había pasado en la historia de México, y se consolida lo que viene a ser el milagro mexicano, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Siguen ahí? Sí, no, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, prosigo entonces. Dice, las características de este periodo permitieron la compatibilidad entre el crecimiento económico centrado en la demanda interna con un alto grado de proteccionismo. El auge que registró la economía mundial en esos años contradice la tesis actual del neoliberalismo. Para que un país crezca y se convierta en una nación viable en el mundo, debe asumir una completa apertura económica. La experiencia de la década de los años 50 y 60 demuestra que es posible propiciar el desarrollo cuando se logra conjugar en un esquema coherente el desarrollo interno con una apropiada inserción internacional, ¿no? Y entonces aquí el autor, digamos que nos deja una lección en materia de lo que conocemos como los sistemas económicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y esto es interesante. En países como el nuestro, lo que va a haber es un alto grado de proteccionismo a la empresa nacional. El apoyo que se da a los empresarios nacionales, el apoyo de las empresas que pertenecen al Estado es bastante importante por parte del gobierno, y entonces va a haber productos que no se van a permitir importar porque los está produciendo la empresa mexicana. Es decir, se evita la competencia y se genera todo un proceso en donde se fortalece la economía nacional y se asegura el trabajo, ¿no?, de sus trabajadores, valga la redundancia, y además de que yo insisto, con el aval de que van a tener buenos salarios, entonces esto permite este crecimiento. Y bueno, esto según él, pues contradice la tesis del neoliberalismo. La tesis del neoliberalismo descansa en la libertad de mercado. No debe haber restricción alguna para la competencia entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Y esto siempre se ha vendido o siempre se vende como la posibilidad de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Aquí lo que el autor dice es que esto es todo lo contrario a lo que sucede en los años 50 y 60, y contrario a lo que pasa hoy en materia económica, en donde estamos plagados de crisis económicas y que estamos endeudados hasta el gorro y que nuestros salarios son de los más bajos en el mundo y que mantenemos una crisis económica por lo menos desde los años 80 para acá en México. En los años 60, ¿no?, 50 y 60 esto no pasaba, ¿no? Ahí la moneda era fuerte, ahí no hubo devaluaciones, nos aventamos casi 20 años sin devaluaciones y con un crecimiento de nuestra moneda bastante importante. ¿Cuál era la clave? Pues esta que dice el autor, ¿no? Hay un alto grado de proteccionismo, hay un alto grado de apoyo a las empresas nacionales, hay empresas del Estado que están produciendo, pero que también permite tener salarios, vamos a decir, altos comparados con los que hoy se pagan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, todo ello, dice el autor, va a permitir que si hay un crecimiento económico fuerte al interior del Estado, al interior de cada nación, entonces ya fortalecido puede competir, ¿no?, a nivel internacional. Por eso dice que hay una apropiada inserción internacional. Cuando los mercados son débiles y compiten con mercados fuertes, yo insisto, los mercados fuertes absorben a los pequeños, ¿no? Y después imponen sus condiciones como desean. Es lo que llamamos como monopolios, ¿vale? Bueno, no sé si se entienda, espero yo que sí, y prosigo. En los países demócratas los países demócratas se caracterizaron por su alta integración en la economía mundial. Esto garantizó su éxito a partir de un pacto social que se apoyaba en tres instituciones fuertes y representativas: un gobierno socialdemócrata mayoritario, un sindicato único
representante de la gran mayoría de los trabajadores, y organizaciones empresariales sólidas, representantes de la pequeña, mediana y gran industria, ¿no? Estos aspectos van a ser centrales. En realidad aquí, digo, no todo es miel sobre hojuelas, diría por ahí alguien. No, en realidad quienes siguen gozando las mejores condiciones de crecimiento, quienes se agandallan de la riqueza nacional, pues obvio, ¿no? Son los políticos, el gobierno, junto con los inversionistas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en que estos son nacionales? Pero además, a través de las organizaciones sindicales se permite entonces el control de los trabajadores, y a partir de ellos se va a permitir el generar diversas condiciones para, digamos, manipular sus necesidades, ¿no? Entonces, estos están creciendo, estos tienen un control férreo que en ciertos sentidos les beneficia, pero bueno, finalmente la situación sigue siendo desventajosa para grandes sectores sociales, ¿no? Si bien durante estos años se disminuye mucho, digamos que la cantidad de pobreza que existe en el país comparada con los años 20, ¿no? De, de nuestra nación, pues bueno, finalmente yo insisto, ¿no? Las condiciones de los trabajadores siguen siendo desventajosas comparadas con lo que están ganando los industriales, ¿no? Esto siempre se va a dar. Sin embargo, les conviene a todos, digamos, ¿no? Obvio, quienes más se benefician en el ámbito sindical son los líderes, ¿no? Porque muchos líderes se van a convertir en dirigentes políticos, en diputados, en senadores, ¿no? Que yo sepa, ninguno ha llegado a ser presidente de México, pero sí les dan el chance de ser diputados y senadores, y ahí también ganan bastante la vida. Bien, prosigo. Asimismo, un elemento común a todas las experiencias de desarrollo en este periodo fue la idea de que el crecimiento económico llevaba aparejado un fortalecimiento del Estado, el cual, además de servir de ayuda o estímulo al crecimiento económico, debía mantener compacto el consenso y la estabilidad social, contribuir a elevar el bienestar de la población y favorecer a los sectores más desprotegidos y vulnerables, ¿no? Entonces, el contexto central era que si hay crecimiento económico, entonces hay fortalecimiento del Estado. Esto que no sé si comentaba con su grupo, yo les decía, ¿no? Entre mayor estabilidad económica hay, entonces la gente cree más en su gobierno, lo apoya más. Y no en balde, esta viene a ser una de las causas centrales para que el PRI haya gobernado durante tanto tiempo, ¿no? Digamos que desde los años, no sé, yo diría de los años 40 hasta los años 70, todo es un periodo de estabilidad económica, de crecimiento económico, de desarrollo y de beneficio para muchos sectores de trabajadores. Y entonces la gente está contenta con su gobierno. Y entonces la gente vota por el PRI. Sí, es cierto, no hay democracia, sí es cierto, hay fraudes electorales, etcétera, pero también es cierto que de manera mayoritaria los mexicanos votaban por el PRI, ¿no? El gobierno se comprometía con esto que está con el bienestar social, ¿no? En todos los ámbitos. Y curioso, yo insisto, ¿no? Si había sectores que estaban más vulnerables, pues el Estado metía lana, ¿no? Para tratar de solventar algunas cosas. Es como hoy los desastres naturales, ¿no? Lo que, lo que hace el gobierno, pues es implementar planes como el DN3 del ejército y tratar de apoyar a la población. De esta manera, pues bueno, se sienten protegidas, apoyados, y yo insisto, ¿no? La gente cree. Entonces se genera, digo, no se solucionan sus problemas, se les ayuda, pero se da esta sensación de que el gobierno está preocupándose por ello. Y entonces se convierte en una manipulación ideológica a raíz de poder solventar algunas necesidades económicas, ¿no? Entonces, todo este periodo en donde el gobierno goza de popularidad y muchos sectores sociales lo apoyan, pues va a estar presente durante todos estos años. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Supongo que vamos bien. No, profe. Ok, prosigo. Dice, en este sentido, los años dorados de la economía fueron la época dorada del Estado. A causa de los importantes recursos económicos que tenía a su disposición,
y que le permitían poner en marcha importantes políticas sociales y económicas en bien de la nación. Esto le permitía gozar de gran legitimidad en la medida que ayudaba a generar bienestar y armonía social. Esta fue una época en que convivieron elementos globalizados, la política, con objetivos nacionales. Sin embargo, al inicio de los años 70, cuando se asistió a una acelerada erosión del poderío de las grandes potencias, la política perdió su carácter central y el elemento articulante se desplazó hacia la economía. Entonces yo insisto, empieza a generar, las fotografías son de la Ciudad de México, ¿no? Acá al fondo vemos al Monumento de la Revolución, hoy que acabamos de pasar el 20 de noviembre, y hay un crecimiento industrial importante, ¿no? Bastante. Generan zonas industriales impresionantes, la zona de Tlalnepantla, la zona de Naucalpan, zonas periféricas, ¿no? De lo que es el Distrito Federal, todo lo que es la zona de Vallejo, etcétera, ¿no? Y obvio el crecimiento de todas las vías de comunicación, y específicamente el ferrocarril tiene un papel muy importante en el desarrollo, en toda esta etapa de desarrollo del comercio, ¿va? Bueno, hasta ahí le dejamos. Con esa terminamos esta parte. Sí, ¿ok? Bueno, voy a salirme de aquí, de tener la presentación. Ok, se supone que ahí estamos todos, ¿no? Profe, entonces para la siguiente clase, ¿qué temas seguiría? Déjeme terminar, ahorita comentamos, Alexandra. Ok, perdón. No se preocupe. Bien, entonces, bueno, insistirles esta parte y que abarca prácticamente de 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, va a ir, o bueno, las características que se van a ir generando es en torno a toda esta perspectiva, ¿no? De desarrollo industrial, de crecimiento económico, de inversiones por parte pues dependiendo de cada gobierno, hacia dónde querían, digamos, caminar, ¿no? Los que se acogían con los socialistas, pues bueno, su peculiaridad es que iban a estar centrados en ese régimen. En el caso de México, pues bueno, se acoge a la protección de Estados Unidos y pues fundamentalmente nos cobija el capitalismo, ¿no? Con todas las ventajas o desventajas que se pueden derivar de ello en cada caso, ¿no? Y finalmente ninguno de los dos, pudiéramos decir, ni los que se acogían a los socialistas, ni los que se acogían a los capitalistas, pues resolvían todas sus problemáticas, ¿no? Vemos el caso de los cubanos, se acogen con los socialistas, pero bueno, pues los problemas económicos siguen patentes, ¿no? Y más por el bloqueo económico que van a padecer por parte de toda América, ¿no? De toda América, incluido México, ¿no? Se niega la colaboración económica, ¿no? El comercio entre ellos, con muchas deficiencias para crear muchas cosas, digo, es una isla Cuba, con grandes limitaciones para producir muchas cosas, pues bueno, tiene que comprar demasiado, ¿no? Muchos productos, y entonces pues le sale mucho más caro. Cuando están los socialistas, hay chance de comerciar con socialistas, ¿no? Pero cuando se acaba el mundo socialista, se vuelve a complicar la existencia para estas naciones. De verdad es interesante por un lado, impresionante por todo lo que pasa en todos esos años, y nos vamos a centrar un poquito en lo que pasa en nuestro país. Entonces, les voy a pedir de favor que en este periodo se supone que debieron de haber revisado, bueno, que van a revisar.
varios videos, ¿no? Les voy a pedir que revisen lo que está en la antología, la historia mínima de México ilustrada, los episodios 6 y 7, ¿no? Que está al término de lo que es el tema de los fenómenos desglobalizadores. Y después de ese, y contemplando parte de lo que es la Guerra Fría, lo que les voy a pedir que revisen es el video de Miguel Alemán Valdés, el cachorro de la revolución de los sexenios de Clio, ¿no? Entonces van a tener ahí tres videos, los dos primeros duran más o menos media hora y el último dura prácticamente 45 minutos, ¿no? Entonces son 40 más 40, sí, son más o menos 80 minutos los que les voy a pedir que estén viendo los videos. Vamos a suspender la clase que sigue, la del día miércoles, y se dedican a ver videos, ¿no? Lo que les voy a pedir es que pongan atención en este periodo, ¿no? 1940, de los 40, 45, hasta los años 70, ahí tratar de establecer una vínculo, por lo menos en los primeros. Y específicamente del video de Clio, el de Miguel Alemán Valdés, les voy a pedir que de manera, pues digamos, con bastante atención, pongan ustedes atención en todos los aspectos y los cambios que vive México en lo político, en lo económico y en lo social, ¿no? En el video van a ver lo que se va trabajando en estos tres aspectos, en la transformación que va a tener nuestro país para pasar de un país agrario a un país industrial, y los aspectos políticos que se van a vivir fundamentalmente entre México y Estados Unidos. Quisiera de favor que pudieran hacer así como que una reseña de todos estos aspectos, para que puedan generar una opinión y eso poderla discutir junto con lo que puedan rescatar de los otros dos videos para hacer pues un debate para el próximo viernes, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esas dos, en esos videos, y nos ponemos a discutir. Yo voy a estar tratando de tomar participaciones el viernes, de estar asumiendo algunas preguntas que nos guíen la discusión y y pues la idea es de que puedan trabajar en ese ámbito todo el mundo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Profe. ¿Se comprendió todo? Sí. ¿Son los episodios 6 y 7 y cuál otro, profe? 6 y 7 y uno que se llama Miguel Alemán Valdés, El cachorro. el cachorro de la revolución de Clio. Si Ok. ustedes lo ven en la antología que tienen del curso, ahí está el video. Y si no, les subo hoy pues el link a Classroom para que ahí les mando la liga, ¿no? Para que puedan igual y poder verlo por ahí. ¿Vale? Ok, Sí, profesor. profe. Ok, profesor. Ok, entonces, con eso. Y entonces, lo que podemos hacer es reprogramar el asunto de las exposiciones, ¿vale? Retomaríamos con el equipo 3. No es cierto. Sería Fue el por 4, ¿no? El O el 4. 3. El 4 está Avelino Mejía, Ambrosio Ruiz Ordóñez. ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces, del equipo 4 en adelante, seguimos este orden, ¿no? Ahí nada más de favor pongan atención para los demás equipos, que sepan que les va a tocar. Entonces, para el 4 va a revisar la tercera revolución industrial y la globalización, ¿no? Que está en la antología. Para el equipo 5, la caída del muro y la sincronización de las tendencias globalizadoras.
equipo 5. Y después empezamos otra vez con el equipo 1 y el tema va a ser el nuevo orden mundial, globalización, Estado nacional y Estado mundial. Ese es el 1. El equipo 2, los descontentos de la globalización. El equipo 3, nos vamos a saltar un tema de la antología. Todos los temas están en la antología, ¿no? La idea es que, yo insisto, recuperen la información y hagan presentaciones. El equipo 3 va a retomar el primer tema de la segunda unidad, que se llama modernidad y mundialidad. El equipo 4 va a revisar el tema las paradojas postmodernas, el contexto del cambio. Y el equipo 5 va a retomar el tema de Narciso o la estrategia del vacío. ¿Vale? Ahí le vamos a dejar hasta Ok, profe. ahorita y retomamos cuando termine ese equipo, el 5 otra vez. Retomamos y ahí evaluamos a ver cómo le entramos para terminar el semestre. ¿Va? Mientras le vamos entrando ahí. En esta semana, yo insisto, 2 días vemos, perdón, un día vemos videos. El miércoles, el viernes analizamos y ese va a ser el contexto para poder entrar a lo que vamos a culminar finalmente con la segunda, perdón, con la primera unidad, ¿verdad? La primera y prácticamente la tercera, pero bueno, después les explico cómo y por qué. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas, comentarios? No, profesor. No, No, profe. profe. Nada, las exposiciones, si se hacen broncas. Sí, profe. Ok, espero yo que sí. Entonces, pues nos estamos viendo el próximo viernes, ¿no? Análisis de videos y insisto, preparados para debates, ¿no? Para poder tratar de analizar a partir de lo que van a revisar ustedes en los videos, ¿ok? Ok, profesor. Sale, Sí, pues, profe. entonces que pasen excelente tarde, noche y cuídense mucho, que estén muy Igualmente. bien. Gracias, profe, Bye, bye. igualmente. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.